Muy buenas noches para todos. Durante las últimas dos presentaciones hemos hablado sobre dos principios de interpretación profética. Nuestro primer principio lo trazamos en el tema de ayer en la mañana y también un poquito por la tarde, y es que cuando estudiamos las profecías debemos encontrar como el centro a Cristo Jesús. Eso alguno dirá, bueno, eso sobra porque en realidad nosotros sabíamos eso, pero a veces no lo tomamos seriamente. Debemos buscar en las profecías a Cristo, y recuerden que hay dos clases de profecías. La primera clase de profecías son aquellas que apuntan hacia la primera venida de Cristo, y la segunda clase de profecías son aquellas que apuntan hacia la segunda venida del Señor Jesús. Pero en ambos casos, ya sea la primera venida o la segunda venida, el centro y el héroe y el significado de las profecías se halla en Cristo Jesús, no en Israel. Hoy en día las iglesias pretenden que las profecías se centran en Israel y hablan de Israel como el centro de las profecías. No es así. El centro de las profecías es Cristo. Ustedes recuerdan que ayer de 2 Corintios 1:20 leímos donde dice que todas las profecías son sí y amén en Cristo. Entonces, ¿cómo es que se cumplió supuestamente cuando se formó el Estado de Israel en 1948? Dicen que eso cumplió la profecía de la higuera de Mateo el capítulo 24, que Dios restauró a Israel a su tierra. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede haber Dios cumplido esa promesa independientemente de Cristo? Porque la nación nunca ha aceptado a Cristo. Entonces, ¿cómo se puede decir que ese es el cumplimiento de una profecía? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Las profecías son cristocéntricas, y muchas veces nosotros giramos el significado de las profecías a otras cosas. Un ejemplo clásico es cuando hablamos de la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Eso representa el tiempo de angustia, porque el horno calentado 7 veces peor representa el periodo de las 7 postreras plagas, cuando el pueblo de Dios será echado en el horno de la aflicción. No es coincidencia de que se use el número 7 en los dos contextos. Generalmente cuando estudiamos esa historia, ¿a quiénes vemos como los héroes de la historia? ¿Quiénes? A los 3 jóvenes. En la escuela sabática se enseña que debemos tener fe como los 3 jóvenes. ¿Sí o no? Yo sé porque yo pasé por la escuela sabática de niños. Debemos ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero mis hermanos, si nosotros somos como Sadrach, Mesach y Abednego y Cristo no interviene, somos muertos igual. El héroe, el libertador, el que libra a su pueblo del tiempo de angustia, es Cristo. Tenemos que saber eso, tenemos que reconocer eso, porque el héroe es Jesús. Y podría presentarle muchas otras profecías donde el héroe es Cristo. La historia de Esther. Generalmente cuando hablamos de la historia de Esther, enfatizamos que ella fue una gran mujer. Claro que fue una gran mujer, pero el fin de la historia de Esther no es Esther. A veces decimos Mardoqueo era un gran hombre, no adoró cuando Amán exigía que se le adorara. Pero fíjense que Mardoqueo sin Esther estaba ¿qué? Liquidado, muerto, exactamente. ¿Quién es la heroína de la historia? Esther. Pero Esther es un símbolo ¿de quién? ¿Quién es el que libra a su pueblo de la triple alianza al final de la historia? Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, el centro de las profecías es Cristo. Él es el héroe. En su primera venida nos liberta de un enemigo espiritual, que es el pecado. En su segunda venida nos liberta de nuestros enemigos literales, que quieren quitarnos la vida literal. Eso es un principio que vamos a estudiar más adelante en la semana, que las cosas relacionadas con la primera venida han de entenderse espiritualmente, hasta el tiempo del cierre de gracia. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, ya nuevamente las profecías tienen una aplicación literal. Es un principio tremendo para entender las profecías. Yo no sé si alguna vez le han hecho a ustedes una pregunta. Nosotros los adventistas tomamos las 70 semanas como simbólicas, ¿sí o no? No son semanas literales, simbolizan años, ¿verdad?
Los 1260 días los tomamos como ¿qué? Como años, ¿sí o no? Los 42 meses los tomamos como ¿qué? Como años. Y los 3 días y medio de Apocalipsis 11 de la Revolución Francesa los tomamos también como 3 años y medio de la Revolución Francesa. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué entonces, si nosotros aplicamos el principio día por año a estos periodos de las profecías, no decimos que los 1000 años de Apocalipsis 20 representan 360.000 años? Aplicando el mismo principio día por año. ¿Por qué tomamos los 1000 años como literales y tomamos los otros periodos de tiempo como simbólicos? ¿Cómo contestarían ustedes si alguien les hiciera una pregunta tal? Sería un poquito difícil responder. Y sin embargo vamos a estudiar un principio esta semana donde ustedes cuando vean el principio van a decir fabuloso. Ahora no nos vamos a equivocar en cuanto a los periodos de tiempo más, sino que vamos a entenderlo. Hoy en día hay mucha gente que está literalizando los periodos de tiempo. Dicen que los 3 años, tiempo y la mitad de un tiempo se van a cumplir otra vez literalmente. Van a ser 3 años y medio literales. Y que los 2300 días nuevamente se van a cumplir, pero literalmente en 6 años y medio. ¿Por qué no podemos creer en eso? Porque viola un principio bíblico, que es que todas las cosas en la dispensación del Espíritu Santo son simbólicas hasta el cierre de gracia cuando se retira el Espíritu Santo. Y a partir de ahí en adelante las cosas han de entenderse literalmente. Bueno, dejemos ese principio por ahora ahí, pero quería despertarles el apetito porque tienen que seguir viniendo e invitar a las demás personas que asistan también. Ahora, quiero darles un ejemplo más en la segunda presentación, la que hicimos ayer en la tarde, que es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Entiende lo que significa eso? Significa que cuando leemos un versículo buscamos otros versículos que derraman luz sobre ese. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, compramos una ¿qué? Una concordancia. Muy bien. En esa serie de Daniel 11 que está en los cassettes, van a escuchar eso por lo menos yo creo como 60 o 70 veces que le dije a los jóvenes de Nueva York, cómprense una concordancia, porque la concordancia les va a explicar todas las palabras que están en un versículo, pueden buscarlas en el resto de la Biblia para complementar el significado en el versículo que ustedes están leyendo. ¿Cuál es la segunda fuente que podemos usar para estudiar un versículo a la luz de todo el resto de la Biblia? Las referencias marginales. Muy bien, las referencias en los márgenes. Y esta noche les voy a mostrar un poquito más ese principio. ¿No creen? Vamos a mencionar eso en unos momentos. La llave de David que abre y nadie cierra y que cierra y nadie abre. Inmediatamente van a decir, yo he leído eso en alguna otra parte. ¿Dónde? Oh, en Isaías el capítulo 22 y el versículo 22. Así que es muy importante que estemos empapados con la Biblia, que la estudiemos detenidamente. Ahora, yo quiero darles un ejemplo más del principio sola escritura, del principio de que la Biblia es su propio intérprete, y luego vamos a pasar a hablar de cómo todos los libros se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Les voy a enseñar cómo usar el libro de Apocalipsis en esta noche. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías, el capítulo 4. Isaías el capítulo 4, un versículo muy interesante que se ha prestado para muchas interpretaciones erróneas. Isaías 4 y el versículo 1. A algunos hombres les gustaría que esto fuera literal. Pero la Biblia dice que para cada hombre una mujer. No 7. No está hablando literalmente. Esto es un pasaje simbólico. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 1. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Obviamente yo no puedo tomar
media hora para leer todos los versículos, se los voy a mencionar, para que ustedes vean cómo estudiamos un versículo a la luz de toda la Biblia. Eso es lo que quiero ilustrar ahora. Tenemos que tomar cada palabra clave del versículo y buscarlo en la concordancia. Vamos a buscar, en primer lugar, dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres. Empecemos con el número 7. ¿Qué representa en la Biblia el número 7? Representa totalidad, plenitud y por ende perfección. Ahora, obviamente las 7 postreras plagas no significa perfección, aunque sí son las perfectas plagas de Dios. Pero en realidad, Apocalipsis dice que en las 7 postreras plagas se consuma la ira de Dios. Es decir, se derrama en su totalidad la ira de Dios. No podríamos decir que las 7 iglesias representan la iglesia perfecta, porque tiene muchos defectos. El número 7 indica que se está abarcando la historia de la totalidad de la iglesia, desde los días de Cristo hasta la venida del Señor. Totalidad, plenitud. Ahora, hay muchas referencias que podíamos mencionar en cuanto a esto. Se marcharon 7 veces, se marchó 7 veces alrededor de Jericó. El 7º día se marcharon 7 veces. Y entonces la ciudad quedó completamente destruida. Número 7. Se tocaron 7 trompetas, 7 sacerdotes, vino la destrucción completa. La sangre se rociaba en el lugar santísimo 7 veces. Y el pueblo quedaba completa y totalmente limpio. Naamán se limpió en el río Jordán 7 veces y salió plenamente, totalmente limpio. Número 7. Plenitud. En Apocalipsis 5, Cristo tiene 7 ojos. Ahora, obviamente eso no está hablando literalmente, porque sería un monstruo si tuviera 7 ojos. Está hablando simbólicamente. ¿Qué representa el ojo? Sabiduría. Por eso en las tarjetas de graduación, ustedes ven que el animal que se usa para ilustrar la sabiduría de que se está graduando es un búho. Una lechuza, ¿sí? Porque el búho tiene ojos bien grandotes, Sabiduría, representado por los ojos. Y también se dice que Cristo tiene 7 cuernos. El cuerno representa fortaleza, representa gobierno, Es decir, que Jesús es total gobernante y plenamente sabio. Eso es lo que quiere decir el simbolismo allí. Ahora entonces, el número 7 indica totalidad. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? La iglesia. En este caso serían todas las iglesias, porque está en plural. Pero ahora yo quiero preguntar, ¿estas iglesias que se mencionan aquí son buenas o son malas? Le voy a enseñar un principio, ya ustedes lo saben, pero lo vamos a repasar. Cada versículo hay que estudiarlo en su contexto. Lo que viene antes y lo que viene después hay que leerlo. Porque si se quedan solo en Isaías 4:1, ustedes no saben si son mujeres buenas o si son mujeres malas. ¡Ojo! Pero si leen los últimos versículos del capítulo 3, saben qué clase de mujer son. El contexto. Hay que estudiar un texto no solamente a la luz de toda la Biblia, sino hay que leer lo que viene antes y lo que viene después en su contexto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque eso puede esclarecer lo que significa el versículo. Entonces, en Isaías capítulo 3, yo creo que no hay ninguna duda qué clase de mujeres son estas. La misma descripción de la ramera de Apocalipsis 17 es la que tenemos aquí, con algunos detalles añadidos. Dice en el versículo 16, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellierguidas y los ojos descompuestos, es decir, los ojos pintados. O sea que cuando uno se pinta los ojos los tiene descompuestos. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. En Apocalipsis 17 la ramera dice que se descubrirá la vergüenza de su desnudez. Entonces hay que estudiar qué profecía junto con esta. Apocalipsis 17. Y van a encontrar en el margen, en Apocalipsis 17, Isaías 3. Fíjense. Sigue diciendo en el versículo 18, díganme ustedes si estas mujeres no se visten bien lujosamente. Dice en el versículo 17, por tanto pelará
el Señor la mollera de la silla de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas, las lunetas, los collares, los joyeles y los brazaletes, las escopietas y los atavíos de piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Vaya mujeres vanidosas, ¿eh? Y luego dice, y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a cuchillo, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada sentarás en tierra. ¿Qué clase de mujeres son estas? ¿Buenas o malas? ¿Qué clase de iglesias entonces tenemos? Malas. Es decir, en aquel tiempo todas las iglesias, la totalidad de las iglesias van a decir algo. ¿Qué van a decir? Nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Qué representa el pan en la Biblia? ¿Cómo descubrimos qué significa el pan en la Biblia? ¿Cómo creen ustedes que lo podemos descubrir? En una concordancia. Eso lo van a escuchar aquí como 70 veces también. Tal vez 70 veces 7. En una concordancia. ¿Qué palabra buscamos en la concordancia? Pan. Y van a encontrar centenares de referencias a pan. Y van a decir, no, eso es mucho leer, yo no hago eso. Ese es el problema con la Biblia. Entender la Biblia es fácil con los principios, pero es difícil porque toma tiempo y la gente no quiere tomar tiempo. Ahí está el problema. Ahora, yo les voy a mencionar que el pan representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. E Isaías 55 habla de la palabra de Dios como el pan, como la lluvia que desciende del cielo, hace crecer el trigo para dar pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Se compara la palabra de Dios con pan. Y encontramos también en 1 Corintios 5, el versículo 7 y 8, que el apóstol San Pablo habla del pan o de los ázimos de verdad, y la palabra es verdad. Ahora, estas mujeres abominables, todas las iglesias van a decir, nosotras comeremos nuestro pan, no la del hombre, sino la de quién, la de ellos, la de ellas. Van a comer su propia ¿qué? Su propia palabra. Y luego dice, y nosotras vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué representan las ropas en la Biblia? La justicia. ¿Pero estas mujeres tienen la justicia de Cristo? Claro que no. No leímos la ropa que tiene en el capítulo anterior. Esa no es la justicia de Cristo. Ellas están diciendo, nosotras comeremos nuestra propia palabra, nosotras tendremos nuestra propia justicia, pero queremos algo. ¿Qué quiere? Solamente queremos su apellido. Solo queremos tu nombre. ¿Quién es el hombre de este versículo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre de él? Cristo. Y los que pretenden seguirlo, ¿cómo se llaman? Cristianos. Ahora ven lo que significa el versículo. En los últimos días, todas las iglesias van a decir, nosotros queremos nuestra propia palabra, nosotros queremos nuestra propia justicia, no la de Cristo, pero queremos ser llamados cristianos. ¡Qué sencillo! ¿Fue sencillo la forma de estudiar ese versículo? Los pastores tienen alguna sabiduría que los demás no pueden tener. Ustedes también pueden comprar una concordancia. También pueden leer las referencias marginales. Nosotros los pastores no tenemos ninguna sabiduría sobrenatural enviada del cielo por derecho divino. Cada hermano de la iglesia puede descubrir el significado de la palabra de Dios por estudio propio, pero toma tiempo y toma esfuerzo. Ayer les mencionaba como la salvación. La salvación es fácil y es difícil. Es fácil porque lo único que tenemos que hacer es entregarnos completamente a Cristo. Es difícil porque no queremos entregarnos completamente.
Y lo mismo el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia es fácil si lo hacemos, pero es difícil porque no lo queremos hacer. Entonces, ojalá que en esta semana, como resultado de estos temas, le consigamos sabor a la Biblia. Teniendo los principios, si le conseguimos sabor, decimos, oye, eso está más interesante que la televisión. Porque ¿cuánto esfuerzo toma ver televisión? Se sientan ahí delante de la pantalla por 2 horas y media con palomitas de maíz y comen y van viendo y cuando termina, ¿cuánto les quedó? ¿Cuánto ha mejorado su intelecto? Más o menos esta cantidad, 0. Pero si estudian la Biblia, la hermana White dice que el estudio de la Biblia amplía el intelecto. Inclusive dice que no hay nada para ampliar el intelecto más que memorizar pasajes de la Biblia. Y hoy en día todo el mundo está tomando cursos de hipnotismo y de programación neurolingüística y de esto y aquello para ampliar la memoria, y hasta algunos toman lecitina. Yo no digo que no puede ayudar, pero la hermana White si está correcto, y yo creo que sí, porque nunca he encontrado que haya fracasado en lo que dice. No dice que no es lecitina, ni programación neurolingüística, ni hipnotismo, ni ninguno de estos métodos psicológicos. El mejor método de ampliar su memoria y su cerebro es el estudio de la Biblia. Y además de eso, la mejor forma de acercarse a Cristo es el estudio de la Biblia con oración. Ahora, ¿entienden bien este principio de sola escritura? De que la Biblia se explica sola. ¿Sí o no? Ayer usamos la experiencia de Rico y Lázaro. Facilito cuando usamos este principio, ¿verdad? La Biblia se explica sola. Ahora queremos entrar a nuestro principio de esta noche. Y es que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Tremendo principio. Ahora, ¿saben ustedes que la sierva de Dios ha dicho en Hechos de los Apóstoles, página 467, lo siguiente? En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Es la única persona que yo he oído escribir una declaración tan audaz como esta. Ayer les leía la cita donde la hermana White dice que en toda página se encuentra una revelación de Jesús. Ningún teólogo se atreve a decir eso, solo la sierva de Dios. Y aquí, ahora, la hermana White dice algo que ningún teólogo se atreve a decir. O los teólogos dicen, sí, hay una relación estrecha entre el libro de Apocalipsis y los demás libros de la Biblia, pero dicen, hay algunos libros que no se citan ni se dice nada de ellos en Apocalipsis. La hermana White dice mentira. Ella dice, en Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. ¿Sabían ustedes que en el libro de Apocalipsis, escuchen bien, hay más de 1000 referencias al Antiguo Testamento en 22 capítulos? ¡Qué tremendo! Más de 1000 referencias directas e indirectas, porque yo les dije que tenemos que ser como detectives. El estudio de la Biblia es como el estudio de un detective. Buscamos lo que decimos en inglés clues, en español decimos pistas. Buscamos pistas y decimos, bueno, ¿dónde se encuentra eso en otro sitio de la Biblia? Y entonces empezamos a buscar por toda la Biblia pistas que nos descifran el misterio. Y así es con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como un compendio. Es como una sinfonía musical, para los que les gusta la música. ¿Cómo es una sinfonía musical? Ustedes pueden tener un do, un re, un mi y un fa. Pero si no saben juntarlos, quedan independientes. Pueden tener un bemol y un sostenido, pero si no saben ponerlos en la pieza musical, la música suena discordante. El libro de Apocalipsis es una hermosa sinfonía que pone todas las notas de la Biblia, todos los diferentes aspectos de la Biblia, los junta en una preciosa sinfonía. También me gusta comparar el libro de Apocalipsis con un rompecabezas.
¿Sabes lo que es un rompecabezas? Un rompecabezas es a puzzle, decimos en inglés. Y hay rompecabezas que tienen 1000 pedazos. Y nunca, les debo admitir que nunca he tenido la paciencia para armar un rompecabezas de 1000 pedazos. Hay gente que tiene paciencia para eso, pero nunca he tenido la paciencia. Demorarme media hora para ver dónde cabe una piecita. Prefiero buscar dónde cabe cada pieza en el libro de Apocalipsis. Porque eso yo creo que sí. Lo otro también es productivo como un pasatiempo, pero el libro de Apocalipsis es como un rompecabezas que tiene 66 piezas. ¿Ves? Todos los libros de la Biblia. Entonces ustedes tienen que conseguir todas las piecitas y tienen que coordinarlas. Y cuando ven como todas las piezas caben en Apocalipsis, tienen un lindo cuadro. Han armado el rompecabezas. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Sagrada Escritura. Ahora, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis necesitamos entender que no todas las referencias al Antiguo Testamento son fáciles de conseguir. Les puedo dar un ejemplo, nada más en forma de ejemplo. Hay alusiones, ¿saben lo que significa una alusión, verdad? Significa una referencia donde sospechamos de que está haciendo referencia a alguna parte del Antiguo Testamento. Hay alusiones que son elusivas. ¿Sabe lo que significa elusivas, verdad? Que como que son resbalosas y difíciles de conseguir. Hay alusiones que son facilísimas de conseguir. Y cuando ustedes buscan el libro de Apocalipsis encontrarán que hay capítulos enteros que siguen la secuencia de capítulos enteros en el Antiguo Testamento. Y les voy a dar algunos ejemplos esta noche de eso. A veces solamente el paralelo es una palabra, a veces es una frase, a veces es un versículo y a veces es una secuencia temática de todo un contexto del Antiguo Testamento. No en las idénticas palabras, pero la idéntica secuencia de eventos y de temas. Así que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis relacionados con otras partes del Antiguo Testamento, necesitamos, por ejemplo, cuando encontramos un símbolo en Apocalipsis, debemos preguntarnos si ese símbolo se está usando solo aisladamente de su contexto en el Antiguo Testamento o si en realidad ese símbolo que se está usando encuadra dentro de un marco total de algo que pasó antes y pasó después que se presentara el símbolo. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. Por ejemplo, Elías. Ustedes recuerdan que ayer hablamos de Elías. En el libro de Apocalipsis no se menciona Elías. Ahora se menciona algunas cosas que hizo Elías. Por ejemplo, los 2 testigos cierran el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y no llueve por 3 años y medio simbólicos. Sabemos que eso se refiere a Elías. Porque aunque no se menciona el nombre de Elías, sabemos que Elías cerró el cielo para que no lloviera en 3 años y medio. Y luego notamos que durante este periodo, el mismo periodo cuando los 2 testigos cierran el cielo para que no llueva en los días de su profecía, encontramos en Apocalipsis en el capítulo 2 que la mujer que está obrando se llama Jezabel. La iglesia de Tiatira dice: tú permites que aquella mujer Jezabel seduzca y engañe a mis siervos. Así que sabemos que tenemos a Elías, y junto con Elías tiene que aparecer ¿quién? Jezabel. Y si aparece Jezabel, ¿quién más tiene que aparecer? Acab. Y si aparece Acab, ¿quién es más? Los falsos profetas. ¿Entienden? O sea que cuando Apocalipsis menciona un símbolo o una expresión, no crean ustedes que solo está haciendo un paralelo con esa expresión. Existe en el Antiguo Testamento. Muchas veces solo se da como un indicador de que Dios quiere que miremos todo un contexto del Antiguo Testamento donde se encuentra ese símbolo y que toda la historia donde está ese símbolo se va a volver a cumplir en el futuro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ayer ilustramos con el cántico de Moisés y del Cordero. El paralelo no es solamente de que el cántico de Moisés se parecerá al cántico del Cordero, sino que todos los eventos antes, el pueblo de Dios atrapado, luz para el pueblo de Dios, tinieblas para los impíos, confusión entre los impíos, relámpagos y truenos, y luego entonces cruzan las aguas, sus enemigos son ahogados por las aguas y salen a otro lado, un pueblo libertado para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Vemos que no es solamente un paralelo entre los cánticos, sino que es un paralelo de todo lo que se realizó antes y después de ese símbolo.
¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así que el libro de Apocalipsis presenta pistas y nos dice, ve al Antiguo Testamento y estudia toda esa historia y verás que en Apocalipsis se repite igual. Obviamente el libro de Apocalipsis no podría darnos todo el contexto del Antiguo Testamento, porque en este caso no tendríamos un libro que es la Biblia, sino que tendríamos que tener una biblioteca. Así que Dios ha dicho, bueno, ¿para qué yo voy a darles todo? No, tienen que estudiar. Yo le doy el hit, yo le doy la insinuación, el cántico de Moisés y del Cordero. Cántico de Moisés. Vamos al contexto del Antiguo Testamento a ver, y entonces nos ponemos a examinar todo lo que pasó allá. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que hay que ser detectives en nuestro estudio del Antiguo Testamento y también del libro de Apocalipsis para saber cómo hilar y cómo relacionar las cosas. Ahora yo tengo 73 ejemplos de esto. Y no les voy a dar los 73, no se preocupen. Pero les voy a ilustrar cómo tenemos paralelos de palabras, tenemos paralelos de frases y tenemos paralelos de contextos complejos. Tomemos por ejemplo un símbolo muy sencillo que encontramos en el libro de Apocalipsis, que es el símbolo del árbol. Vamos a buscar Apocalipsis el capítulo 7, nada más para darles un ejemplo de cómo hacerlo. De lo que estamos haciendo en esta semana, tal vez no sea como predicar un sermón y entonces hacemos un llamado al final porque se inspiran todos con el sermón. Es más bien, nos hemos quitado el traje y ahora estamos en ropa de trabajo. ¿Ven? El propósito es que nosotros aprendamos a meternos en la Biblia y a estudiarla por nosotros mismos. Pues yo les puedo predicar 7 sermones y dentro de una semana no recuerdan casi nada de lo que les dije, porque así sucede. Pero si tienen los principios van a quedar para siempre y van a ustedes a poder estudiar por su propia cuenta después que yo me vaya de Caguas. Ese es el propósito. Yo quiero irme de Caguas y haber dejado algo que se quede aquí. Ahora noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 1. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya vamos a volver a esto, porque todo Apocalipsis, en el capítulo 7, los primeros 8 versículos, vienen de Ezequiel 9. El contexto total, ya se los voy a mostrar. Deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Ustedes creen que eso está hablando de los árboles literales? No, porque el libro de Apocalipsis está hablando ¿de qué? De símbolos. ¿Sí o no? O es que podemos decir, bueno, a veces el árbol en Apocalipsis es literal y a veces es símbolo. Ese es el problema en el cual caen muchas personas. Cuando hablan de los 144,000, dicen, los 144,000 es un número literal, pero las tribus de las cuales vienen son espirituales. Tenemos que tener principios de interpretación bíblica. Y si los aplicamos, tenemos que aplicarlos. Y no tener una regla y luego 100 excepciones, porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios donde sus reglas y sus principios se aplican en 100% de los casos. Porque si Dios diera una regla y hubiera 100 excepciones, ¿cómo sabemos cuándo se aplica la regla y cuándo son las excepciones? Dios no es así. Dios ha puesto un principio que vamos a estudiar más adelante, se llama la ley de triple aplicación. Es el último principio que vamos a estudiar durante esta semana. Y vamos a ver allí cómo podemos saber si un número es literal o simbólico, podemos saber si un símbolo es literal o simbólico. Ahora, árbol. Podríamos hablar de tierra, podríamos hablar de mar. Déjenme decirles qué representa el mar. El mar representa a la muchedumbre de impíos, gente mala. Generalmente decimos que el mar y las aguas representan muchedumbre, pero no es cualquier clase de muchedumbre, son muchedumbres de impíos. Siempre que la Biblia habla de las aguas del mar, representan muchedumbres que tienen el propósito de invadir la tierra de Dios y ahogar a su pueblo.
Y la tierra es el lugar a donde habitan los hijos de Dios. Por eso es que sale de la tierra una bestia que tiene 2 cuernos, ¿como de qué? De cordero. ¿Y qué representa el cordero? A Cristo. Ahora, ¿qué representa el árbol? Bueno, mis hermanos y hermanas, aquí yo no tengo ninguna referencia marginal en mi Biblia. Así que lo que tengo que hacer es ir ¿a dónde? A una concordancia. ¿Y qué palabra busco en la concordancia? En la concordancia busco la palabra árbol. Y recuerdo que en Apocalipsis tenemos no árboles literales, sino que Apocalipsis está hablando en lenguaje ¿qué? Simbólico. Así que tengo que buscar qué representa simbólicamente un árbol. Y de repente descubro un buen número de referencias. La primera de ellas se encuentra en el Salmo 1. ¿Han leído el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Ah? A ver, ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? Salmo 1 y el versículo 3. Salmo el capítulo 1 y el versículo 3. En realidad los salmos no tienen capítulos. El Salmo 1 y el versículo 3 dice, y vamos a leer el versículo 1 para captar el contexto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová será su delicia, o está su delicia, en la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego dice en el versículo 4, no así con los malos. ¿Qué representa el árbol entonces? Representa a los hijos de Dios. Pero tenemos que reconocer un principio bíblico muy importante, y es que un símbolo puede ser líquido. ¿Qué quiero decir por un símbolo puede ser líquido? Quiere decir que puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, el león representa a Cristo, pero también representa a Satanás, y también representa a Babilonia. Así que tenemos que examinar el contexto para saber. En Salmo 1 se indica claramente que representa el árbol, ¿sí o no? Sí, el árbol representa ¿a quién? A los justos, porque luego dice, no así con los malos. O sea, hablé de los buenos, ahora les voy a hablar de los malos. Comparó los buenos ¿con qué? Con un árbol. Ahora notemos también Jeremías, el capítulo 17, otra referencia interesante al árbol. Jeremías, el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Jeremías 17, el versículo 7 y 8. Nuevamente tenemos lo mismo. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas. Y estas aguas que se mencionan aquí no son las aguas saladas del mar, no son las muchedumbres que quieren ahogar al pueblo de Dios. Las aguas frescas, los manantiales frescos, representan la obra del Espíritu Santo. Cuando en Apocalipsis 17 dice las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son las naciones, muchedumbres, gentes y pueblos, está hablando de un río, el río Éufrates, que se está desbordando y está tratando de inundar y destruir al pueblo de Dios que se encuentra habitando en la tierra. Pero aquí está hablando de las aguas frescas que mojan la tierra para que el árbol pueda crecer. Así no es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿sí o no? Nacemos del Espíritu y luego ¿qué hace el Espíritu? Sigue regando nuestra vida para que podamos seguir creciendo. Dice entonces, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará ¿qué? Verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. ¿Y cuál es el fruto que producen los que reciben el agua fresca? El fruto del Espíritu Santo. ¿Ven la relación entre el árbol, las aguas y el Espíritu Santo? 3 símbolos. El árbol recibe el agua fresca
del Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo, producen el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que más necesita la iglesia? ¿Más plata? ¿Qué necesita más la iglesia? Más plata. Mejores edificios. Más gente. Más bautismo. Mis hermanos, lo que más necesita la iglesia es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu no tenemos nada. Podemos tener dinero, podemos tener un buen edificio, podemos tener mucha gente, pero sin el verdadero Espíritu de Dios, la iglesia quedará sin fruto. Un texto más. No tenía la intención de leer los 3 versículos que tengo primordialmente anotados, pero yo creo que esto es importante para que veamos también el significado espiritual de estas cosas. Sería muy árido si yo sencillamente le dijera un árbol representa a un justo. Necesitamos ver todas las repercusiones, lo que representan las aguas frescas, lo que es el fruto del Espíritu Santo que alimenta al árbol. Noten lo que dice el Salmo 92. Salmo 92. Y nuestro mayor enemigo es el reloj, como siempre. Bueno, el diablo es mayor que ese, pero... Salmo 92. Y vamos a notar el versículo, empezando en el versículo 12. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿A dónde florecen los hijos de Dios? En el santuario del Señor. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿qué? Y verdes. ¿Y para qué están verdes? ¿Para ostentar su belleza ante el mundo? No, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Por eso es que Cristo maldijo la higuera estéril, porque la higuera estéril no traía atención a Dios. La nación judía no traía atención a Dios, sino que atraía atención a sí mismo y no produjo fruto. Si no produjo fruto es porque no recibió el Espíritu. Y el que no recibe el Espíritu, un árbol que no recibe agua, se muere. Por eso Jesús maldijo la higuera. Déjenme decirles algo, esa higuera se hubiera muerto de todas maneras, porque no estaba produciendo fruto. Jesús sencillamente apuró el proceso. ¿Entienden? ¿Entienden cómo interpretar un árbol entonces? En Apocalipsis. Claro, sencillo, fácil. No es fácil. ¿Cuántos creen que esto es fácil? A ver, ¿cuántos creen que esto es fácil? ¿Qué pasa? Ah, no entendí. ¿Cómo que no entendieron entonces? ¿Cuántos creen que el principio es fácil? Ajá, ahora sí pregunté bien. ¿Qué es lo que lo hace difícil? ¿Qué es lo que hace que esto sea difícil? El tiempo. ¿Lo han dicho bien? El tiempo. Y eso es lo que lo hace. Porque es que ustedes no se pueden sentar. Mire, nada más para estudiar Apocalipsis 7.1. Ustedes tienen que buscar tierra, tienen que buscar árbol, tienen que buscar vientos, tienen que buscar sellos. Óigame, en un solo versículo. Pastor, viene la segunda venida y no terminamos. Pero hay que empezar. Hay que empezar. Y si el tiempo no permite concluir, Dios aceptará lo que sabemos y lo que conocemos y lo que vivimos. Pero hay que empezar en alguna parte. Y una vez que se metan en esto, no van a querer parar, se los aseguro. Se vuelve tan emocionante que no van a querer parar. Bueno, tenemos que continuar aquí, porque ese va un ejemplo y quedan 72. A ver, ¿qué puedo yo escoger aquí? Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Aquí tenemos una alusión más que a una sola palabra o a un solo símbolo. Aquí tenemos una referencia a una secuencia cronológica. Tenemos varios símbolos en secuencia que son una alusión del Antiguo Testamento. Noten Apocalipsis, el capítulo 13, y más adelante en la semana vamos a hablar de la ley de la estructura. Tremendo principio. Tenemos que entender la estructura de Apocalipsis, la estructura de Daniel.
¿Cuál es el marco literario? ¿Cuál es el esqueleto o el plan de organización de Daniel y Apocalipsis? Porque un cuerpo sin esqueleto es un jellyfish. ¿Sabes lo que es un jellyfish? Una medusa de estas que vienen a la playa, que parece una gelatina. Y por eso muchos interpretan el libro de Apocalipsis y creen que el libro de Apocalipsis es una gelatina que no se puede entender. No, señor, el libro de Apocalipsis tiene estructura, una organización cuidadosamente elaborada. Y si usted no entiende la estructura de Apocalipsis, olvídese, no va a entender el libro de Apocalipsis. Por eso vamos a tomar una noche entera para hablar de la estructura de Daniel, y vamos a tomar otra noche entera para hablar de la estructura de Apocalipsis. 2 noches, nada más para eso. Pero es muy importante. Apocalipsis 13 y el versículo 1. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde subió esta bestia? Del mar, no olviden eso. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y ahora el versículo 2 es claro. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿A dónde nos lleva ese versículo? A Daniel 7. ¿Están viendo? A Daniel 7. Pero ahora, mis hermanos, cuando estudiamos la Biblia debemos mirar cada aspecto del versículo. Debemos mirar el orden de palabras, debemos mirar el orden de un pensamiento tras otro. Debemos hacerle toda clase de preguntas al versículo, como vimos ayer en nuestro estudio. Y una de las preguntas que yo me hice cuando leí este versículo por primera vez es: ¿en qué orden se presentan las bestias en Daniel y en qué orden se presentan en Apocalipsis? Y descubrí algo muy interesante. En el libro de Daniel se presenta esta secuencia: león, oso, leopardo y la bestia terrible, que llamamos la bestia terrible. En realidad, ¿qué es? Es un dragón. Lo único que no le decimos dragón, pero es un dragón. ¿Cuántos de ustedes han visto una bestia en el mundo real que tiene uñas de metal y tiene dientes de hierro y que pisotea todo con los pies y que dice que es bermejo y que tiene 10 cuernos? ¿Qué descripción es esa? ¿Esto es un dragón? ¿Sí o no? Ahora, ¿el dragón tiene cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y entre los 10 cuernos se levanta qué? Ok, vamos a poner esto aquí. Voy a separar los 10 cuernos del cuerno pequeño para que podamos nosotros ver la relación. De la cabeza del dragón salieron 10 cuernos, y entre los 10 cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué orden están las bestias en Apocalipsis 13? Y vi que la bestia era semejante a un ¿qué? A un leopardo. ¿Qué bestia se menciona primero? Y luego dice que sus pies eran como de ¿qué? De oso. Y su boca era de león. ¿En qué orden se mencionan las bestias en Apocalipsis 13? En orden inverso. ¿Por qué? ¿Sí? Hagámosle la pregunta al texto: ¿por qué? Ahora, ¿cuál era el poder que estaba gobernando en los días cuando Juan escribió Apocalipsis 13? ¿Y cuál animal en Daniel, el capítulo 7, representaba a Roma pagana? ¿Qué cosa? El dragón. ¿Y qué representa el dragón en Apocalipsis? Bueno, ¿no es el dragón el que se para al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando nazca? ¿Qué imperio hizo eso? Roma imperial. En otras palabras, ¿cuál era el reino que estaba gobernando en los días de Juan? El dragón. Ahora podemos entender un punto muy importante, y es este:
Mientras que Daniel está mirando la historia hacia qué? Hacia adelante, y ve león, oso, leopardo, dragón. Juan vive en la época del dragón y ve leopardo, oso, león, porque han pasado. ¿Me están siguiendo? Hay que leer con cuidado. Hay que hacerle preguntas al texto. Y ahora noten lo que tenemos aquí. ¿Este dragón de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos? ¿Sí o no? Claro que sí. Tiene 10 cuernos. Y entonces el dragón, ¿a quién le da su poder? A la bestia. O sea que el cuerno pequeño es lo mismo que ¿qué? Que la bestia. ¿Cuántos entendieron lo que les dije? ¿Entendieron? O sea, sabemos, sin ni siquiera haber leído Apocalipsis 13, de que la bestia y el cuerno pequeño son ¿qué? Son lo mismo. Y en la serie sobre Daniel 11, que son 18 cassettes de 90 minutos, elaboró este punto, no solo Apocalipsis 13, sino Daniel 11, Daniel 7, Daniel 2, Apocalipsis 17, todas las profecías coordinadas. La coordinación es excepcional, es increíble. Cómo compaginan todas las profecías de una forma extraordinaria. Entonces el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Y luego vamos a Apocalipsis 13 y descubrimos que esto no es especulación, porque dice que la bestia hace varias cosas. Noten lo que dice Apocalipsis 13. Vamos a leerlo un momento. Versículo 5. Dice, le fue dado una boca que hablaba grandes cosas. En Daniel 7 eso hacía el cuerno pequeño, ¿sí o no? ¿Sí? Y le fue dado potencia de obrar 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? 1260 años. ¿Cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? Tiempo y la mitad de un tiempo. Y abrió su boca para hablar blasfemias contra Dios. ¿El cuerno pequeño hizo eso? Y luego sigue diciendo en el versículo 7, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿El cuerno pequeño hizo eso? Claro que sí. La bestia y el cuerno pequeño son lo mismo. Ahora hay un principio muy importante, mis hermanos. Nosotros los adventistas somos lo que se llama historicistas. ¿Saben lo que es un historicista? Closer back to you.
historicista, y somos la única iglesia en el mundo que es historicista. No hay otra. La iglesia adventista tiene dos características que no tiene ninguna otra iglesia en el mundo. Uno, nuestro sistema de interpretación profética historicista, y segundo, nuestra percepción profunda del santuario. Son las dos cosas que caracterizan y resaltan en la iglesia adventista, y los hace la iglesia diferente que todas las demás.